Quiero hacer llegar un saludo muy especial a esa preciosa audiencia que nos ve a través de Impacto de Gracia y los declaramos bendecidos con toda bendición espiritual. Y es siempre un privilegio poder entrar a sus hogares y poder comunicarles la poderosa palabra de nuestro Dios. Y cuando nos reunimos en la casa del Señor, uno de los propósitos es de poder escuchar lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos para nuestro crecimiento espiritual. Y hemos estado hablando sobre los privilegios del creyente, porque los creyentes tenemos muchos privilegios. Y uno de los privilegios que tenemos es saber que la presencia de Dios está en nosotros. Por lo tanto, donde quiera que nosotros vamos, la presencia del Señor nos acompaña. Pero hay momentos cuando la presencia del Señor como que se hace más real en nuestras vidas, pero su presencia siempre nos acompaña. Pero la escritura que quiero que busquemos es Primera de Pedro, el capítulo 2, para seguir esta enseñanza sobre los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Primera de Pedro, el capítulo 2, y mirando lo que dice la palabra del Señor en los versículos 4 al 7, porque es lo único que voy a poder cubrir en el día de hoy. Pero dice así, y viniendo a Él, ¿viniendo a quién? Viniendo a Cristo, ¿verdad? Como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, todos nosotros los que hemos venido a Cristo, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras. El apóstol Pedro está citando lo que dice en Isaías. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa angular. El que cree en Él, en Jesucristo, no será avergonzado. Entonces, hemos dicho que un privilegio es un derecho o beneficio disfrutado por una persona más allá de la ventaja de la mayoría. Quiere decir que no todos tienen el mismo privilegio. Pero nosotros, una vez que hemos venido a Cristo, se nos han dado muchos maravillosos privilegios. Y nosotros somos privilegiados por tener conocimiento de Jesucristo. Aquellos que no tienen ese conocimiento no saben nada de estos privilegios, ni tampoco pueden apropiarse de ellos. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas sin lugar a duda es que aunque esos privilegios son tuyos, tú necesitas tener conocimiento acerca de ellos para tú poder disfrutarlo. Para que no nos pase como al hermano del hijo pródigo, teniendo el privilegio de vivir en una casa donde había abundancia de pan, donde había todo lo que él podía desear. Cuando su hermano que se había ido y regresó al hogar, su padre le hizo una gran fiesta. Entonces el hermano mayor se quejó y le dice, le haces una fiesta a y yo que estoy aquí no me dejas ni disfrutar un cabrito con mis amigos. Pero ¿cuál fue la respuesta del padre? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si tú querías un cabrito para disfrutarlo con tus amigos, ¿por qué no lo tomaste? Entonces lo que el Señor nos dice a través de esa parábola es que en su reino Él ha preparado para nosotros abundantes beneficios, pero si nosotros no nos apropiamos de ellos, es porque número uno, somos ignorantes acerca de esos beneficios o sencillamente no hemos entendido que son nuestros y que por la fe
podemos recibirlo. Entonces tocamos que el primer privilegio que nosotros tenemos es de estar unidos al Señor. Y meditaba yo en esta mañana, verdaderamente que eso es un misterio. Que cuando nosotros vinimos a Cristo, el Espíritu de Cristo vino a habitar dentro de nosotros y se unió con nuestro espíritu. Y ahora la vida que nosotros vivimos es la vida de Cristo, pero a través de nosotros, manifestando esa vida. Eso es un misterio. Y solamente aquellos que entienden que somos los hijos de Dios, que fuimos atraídos por el Espíritu, que fuimos predestinados para esta gloriosa salvación, vamos a poder de alguna manera entender que ya la vida que nosotros vivimos no nos pertenece, porque nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, qué hermoso privilegio que nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios. Ese fue el primer privilegio que hablamos. Y hablamos del segundo privilegio, que es el privilegio de tener acceso al Señor, porque somos sacerdotes de Dios. Es interesante saber que los sacerdotes en el pasado tenían que pasar por una ceremonia de consagración, unos sacrificios que se hacían, se rociaba su ropa, se ponía sangre en sus orejas. Bueno, era una ceremonia completa y usted puede leer en Levítico 7 todos los detalles. Pero nosotros ahora somos sacerdotes de Dios, no porque nosotros merecemos ese grande privilegio, pero fíjense lo que Cristo hizo. Él fue a la cruz por nosotros, Él sufrió el oprobio de la cruz y Él nos santificó, Él nos justificó, Él nos ungió, Él nos regeneró, Él nos hizo aptos para que nosotros viniéramos a disfrutar del privilegio de ser sus sacerdotes. No por nada que tú y yo habíamos hecho, sino Él lo hizo todo a favor de nosotros. Entonces ahora tú y yo como sacerdotes tenemos entrada libre. Diga entrada libre. Entrada libre a la presencia de Dios. Ya se anuló ese viejo pacto donde tú tenías que ir a través del sacerdote y el sacerdote hacía oración por ti. Ahora tú, aleluya, va directamente a la presencia de tu Dios con tus ofrendas, amén. Entonces es interesante saber que nosotros tenemos ese alto privilegio de 24/7 tener acceso a la presencia de nuestro Dios. Entonces yo te pregunto, ¿te estás aprovechando de ese privilegio? Ve, yo sé que en la cultura donde nosotros estamos viviendo, la gente está conectada 24/7 con Facebook. Están conectados 24/7 con el internet. Tú le mandas un mensaje y en 10 segundos tú tienes una respuesta. Esos juguetitos nos tienen a nosotros ahí continuamente conectados con Raimundo y todo el mundo que nosotros conocemos. Pero el contacto más importante en tu vida se llama Jesucristo. Aleluya. Y nosotros debemos de aprovecharnos, mis amados, de que tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Pero pastora, ¿cómo yo me mantengo conectada todo el tiempo con el Señor? Yo no estoy hablando de que tú tienes que hacer largas oraciones, pero mientras tú estás en tu diario vivir, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Cuando se te presenta un problemita en el trabajo, gracias, Señor, porque tú me ayudas a resolver. Gracias que me ayuda a lidiar con esto. Y si no tienes problema ninguno, tú estás diciendo gracias, Señor, por la bendición tuya sobre de mi vida. Gracias porque el favor tuyo me rodea. Gracias, Señor, que tú eres mi sanador. Gracias, Señor, que tú eres mi proveedor. O sea que
tú y yo tenemos ese privilegio de en todo tiempo reconocer y tomar conciencia de que la presencia de Dios está con nosotros y que nosotros tenemos acceso a ella. Entonces, mira lo que dice ahí en Tito, el capítulo 3, el verso 5, pero deje su Biblia marcada ahí en Pedro, porque vamos a regresar. Porque lo que quiero que tú veas es que aquellos sacerdotes tenían que pasar por tantas ceremonias para prepararse para entrar a la presencia de Dios. Y como Cristo en este nuevo pacto ha hecho todo a favor nuestro para que nosotros disfrutemos este hermoso privilegio de entrar a su presencia. Y en Tito el capítulo 3, en el verso 5 dice así: Él nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hicimos nada, absolutamente nada para merecer este privilegio de esta gloriosa salvación, sino que conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros, me gusta como dice, abundantemente. ¿Sabe por qué? Porque algunos de nosotros necesitábamos abundante misericordia. Necesitábamos abundante gracia. Estábamos muy mal. Y si no hubiese sido por la misericordia abundante de Dios, no podríamos estar aquí. Oh, abundante por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces Jesucristo nos salvó no por nuestras buenas obras, sino por su grande misericordia, por su maravillosa gracia que derramó abundante sobre de nosotros. Entonces Él nos hizo aptos para ser sus sacerdotes, porque nos salvó, nos lavó, nos regeneró y nos ungió con el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos ser esos sacerdotes. ¿Con qué fin? Para que nosotros podamos ofrecer sacrificios ante su presencia. Pero no como los sacrificios que presentaban los sacerdotes del pasado, porque ellos presentaban animales, cabros, becerros, y si la gente era muy pobre, ovejas. Sacrificios muertos era lo que ellos presentaban. Pero tú y yo presentamos ahora sacrificios vivos, aleluya, para el Señor. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Pero el salmista David tuvo revelación de antemano de que en este nuevo pacto los sacrificios serían diferentes. Y por eso él dice en el Salmo 51, el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. ¿Qué quiere decir eso? Un espíritu que ha sido afligido y arrepentido de sus pecados. El corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. Esos son los sacrificios que traemos al Señor ahora, de un corazón que verdaderamente se arrepiente de su vieja manera de vivir y ahora quiere vivir la vida para agradar al Señor. Entonces el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 12 nos dice claramente que ahora que nosotros somos esos sacerdotes del Señor, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, culto razonable. Entonces, ya no hay más sacrificios muertos que presentar al Señor. Ahora tú y yo somos ese sacrificio vivo que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor.
¿Qué realmente significa eso? Que ya nosotros, nuestra vida no está dedicada a todo lo que el mundo se dedica. Nuestra vida está dedicada para servir al Señor. Fuimos lavados con su sangre. Ahora le pertenecemos a Él. ¿Saben, mis amados? Esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo, que ya nuestra vieja manera de vivir pasó. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él nos hizo una nueva creación. Y las cosas viejas, y ahora todo es nuevo. Y ahora mi cuerpo es que templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que mi vida es diferente a la vida de aquellos que no conocen al Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y no podemos conformarnos a este mundo. Por favor, para que tú y yo podamos tener una actitud diferente, para que tú y yo podamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo al Señor, para que tú y yo podamos decirles que no a las cosas que nos quieren detener de nosotros crecer en gracia y en conocimiento de Dios, para tú y yo realmente poder ir de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios, que es el destino de nosotros los hijos de Dios. Tú y yo tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque hasta que nuestra mente no cambie y se alinea a esta palabra, no puede cambiar nuestra vida ni nuestro comportamiento. Porque mientras tú y yo sigamos con los pensamientos del pasado, vamos a vivir la vida como la vivíamos en el pasado. Y lo que vamos a presentar aquí son unos sacrificios exteriores, pero no un sacrificio de un corazón arrepentido que le ha dicho no al pecado, que le ha dicho no al pasado y ahora dice: mi vida le pertenece a Cristo y lo que yo quiero hacer es agradarle a Él. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que por consiguiente, si la misericordia de Dios se ha manifestado tan grande para con nosotros, tiene que haber un cambio de mente en nosotros para que podamos presentar esos sacrificios que son agradables delante de Dios. Y eso es razonable. Es razonable que eso sea de esa manera, como dice la palabra del Señor. Mira cómo nos dice en Hebreos el capítulo 13, en el verso 15. Dice: por tanto, ofrezcamos de domingo a domingo, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, estos sacrificios que nosotros presentamos es por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Por nuestra cuenta, nosotros no podríamos ser ese sacrificio vivo delante de Dios, ni tampoco podríamos confesar, amén, que Cristo es el Señor. Entonces, lo que yo te estoy hablando aquí no es para tú lograrlo con tus propias fuerzas. Es cuando hay una entrega de quien tú eres a los pies de Jesucristo, que tú recibes las fuerzas y la gracia que tú necesitas para que esos cambios se manifiesten en tu vida. Tú en cooperación con el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti. El salmista dice en el Salmo 50, el verso 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y el que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces nosotros honramos a Dios cuando le ofrecemos sacrificios de acción de gracias. Aunque ahí la palabra sacrificio indica hacer algo que a veces nos cuesta, realmente cuando estamos ofreciendo sacrificios de acción de gracia, es adoración, es alabanza. Y eso no debe costarte sacrificio. A menos
que tú no estés pasando por un momento de una prueba bien fuerte, tú estés completamente enfermo y sin fuerza. Entonces, es un sacrificio en ese entonces para tú traer la alabanza al Señor, tú traer la adoración a Dios. Pero para ti y para mí, que tenemos el gozo del Señor en nuestros corazones, para ti y para mí, que hemos llegado a esa madurez de entender que Cristo ha hecho todo por nosotros, amén, desde el momento que su sangre nos limpió de todos nuestros pecados y nosotros comenzamos a disfrutar de esos beneficios, en nuestros labios hay adoración, hay alabanza, hay cántico, hay una melodía en nuestros corazones y no es un sacrificio, es un deleite adorar al Señor. Yo me deleito en adorar y bendecir el nombre del Señor. Quiero entrar al privilegio número 3 antes que se me vaya el tiempo. Hoy yo quiero hablarte de la seguridad que tú tienes en Cristo Jesús, el privilegio de estar seguro en Él. Seguridad, mis amados, es la ausencia de amenazas, la ausencia de miedo, la ausencia de peligro. Es una libertad confortable que tú dices que todo está bajo control. Todos nosotros anhelamos seguridad. La seguridad nos toca a cada uno de nosotros donde nosotros estamos. Hay quienes quieren seguridad financiera. Lo que significa es nunca pensar que va a faltar el dinero para pagar la hipoteca, para pagar el carro, para cumplir con los compromisos. Eso es una preocupación en la vida de muchas personas. Otros quieren la seguridad de que su pareja nunca le va a dar la espalda, porque imagínense lo que duele después de 20 o 30 años que alguien te diga, oye, ya no te quiero más. Encontré otro amor. Bye bye. Uno quisiera tener la seguridad de que ese hombre, de que esa mujer van a estar ahí hasta el final. Yo trabajaba con una muchacha muchos años atrás y no eran cristianas y tenían una mentalidad completamente diferente a la mía. Y ella siempre decía, uno nunca sabe si uno va a ser salvo hasta que se muera. Y uno nunca sabe si va a tener un matrimonio feliz hasta que uno de los dos muera. Porque uno nunca sabe si va a tener fidelidad de la otra pareja. O sea, aunque en cierto sentido ella tenía razón acerca del matrimonio, sin embargo, lo estaba hablando porque no había fe ni confianza en el Señor. Entonces nosotros buscamos la seguridad de nuestras casas. Por eso es que hay gente que le pone reja a todas las ventanas, tienen un perro bien grande para que el ladrón no se meta. Entonces cogen el dinero y lo esconden debajo del matre o lo meten en el congelador. Buscan diferentes lugares para asegurarse que el dinero va a estar ahí. Y déjeme decirle, no hay nada de malo que usted tome ciertas precauciones. Por ejemplo, si usted quiere tener un buen trabajo asegurado, pues que le firmen un contrato que por lo menos por 5 años usted puede estar seguro que tiene ese trabajo. Dígale a su esposa, mira, fírmame este papel aquí. No es suficiente que hiciste un voto delante del ministro. Fírmame este papel que no te va de aquí. Puede tomar precauciones. Pero yo quiero dejarte saber que realmente la única seguridad que tú y yo podemos tener es en Cristo. Amen. Él es el único que nunca te va a avergonzar. Él es el único en quien tú puedes estar completamente confiado. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí en el verso 6, cuando él dice, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa angular, y el que cree en él no será ¿qué?
avergonzado. Oh, yo quiero decirte que la gente te van a decepcionar. Tú te vas a sentir engañado por algunos. Pero Cristo siempre va a ser fiel. Y la razón por la cual Cristo siempre va a ser fiel es porque Cristo es el único que da una palabra y tiene la habilidad para cumplirla. Tú y yo podemos darle una palabra y con buenas intenciones y fallar y no poder cumplir. Pero Dios, cuando da una palabra, Él siempre la va a cumplir. Así que tú y yo no tenemos que tener temor en poner nuestra confianza completamente en Él. Él es nuestra seguridad. Aleluya. Y Isaías en el capítulo 50, en el verso 7, me gusta como él lo dice aquí. Él dice, el Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Él dice, yo he puesto mi rostro así firme, fijo. He puesto mi rostro como una piedra, como un cariduro de fajardo. He puesto mi cara, aleluya, y no seré avergonzado, aleluya. No seré humillado porque yo he puesto mi confianza en el Señor. Y cuando tú pones tu confianza en el Señor, tú sigues creyendo y la tormenta viene y tú sigues creyendo y tú no ves tu sueño una realidad, pero tú sigues creyendo y la gente se burla de ti, pero tú pones tu rostro como una piedra delante de aquel que te dio una palabra y esa palabra se metió en tu corazón y tú la recibiste y tú la creíste y tú sigues hacia adelante. ¿Sabe qué? Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Él recibió el mensaje de la gracia de Dios por revelación de Jesucristo. Y aunque se levantaron enemigos y aunque se levantaron otros apóstoles y otros predicaban un evangelio diferente, aleluya, el apóstol Pablo estaba seguro, sin lugar a duda, que era Jesucristo el que le había revelado el evangelio de la gracia, y por eso él no tornaba hacia atrás, sino que él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y yo no me avergüenzo de este evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no seremos la iglesia más grande de este condado, pero somos una iglesia que tenemos nuestra cara firme, creyéndole a Dios. Aleluya, que este mensaje seguirá siendo predicado. Este mensaje seguirá siendo predicado sin temor a las naciones, porque estamos convencidos que esta es la verdad que Jesucristo nos ha revelado a nosotros. Aleluya, aleluya. Entonces, tú y yo podemos estar seguros, primeramente, porque Dios nos conoce. Mira lo que dice Juan capítulo 10, y son unos versos muy conocidos, pero unos versos que realmente tocan lo profundo de nuestros corazones. Cuando el Señor dice en el verso 14, Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Aleluya, Él te conoce a ti. ¿Cuándo te conoció? Desde antes de la fundación del mundo. Y dice, y las mías me conocen. No solamente Él te conoce a ti, pero tú lo conoces a Él. Y ahí está el privilegio de que Él te haya alumbrado los ojos de tu entendimiento para que tú sepas que Él es tu buen pastor. Aleluya. Y cuando tú lo conociste, cuando el evangelio de las buenas nuevas, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo se te fue predicado, tú abriste tus oídos, tú lo recibiste en tu corazón, tú creíste que esa fue la verdad, que Cristo murió para salvarte, y desde ese momento en adelante tú has conocido al Señor. Aleluya. Entonces dice el verso 15, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida
por las ovejas. El Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. De esa misma manera, dice el Señor, es que yo te conozco a ti y tú me conoces a mí. ¡Wow! ¡Qué privilegio poder conocer a nuestro Señor de esa manera! De la misma manera que el Padre conoce al Hijo. Y si eso no fuera suficiente, mira lo que nos dice en el verso 27. Mis ovejas oye mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay que seguir al Señor. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Aleluya. Y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Somos uno en esencia, somos uno en poder, somos uno en autoridad. Así que somos cuidados por el Padre y somos cuidados por el Hijo. Aleluya. Entonces nuestra seguridad, mis amados, está en distinguir la voz del buen pastor. Si tú distingues la voz del buen pastor, tú vas a estar caminando en seguridad. Porque el mismo Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, hay una seguridad de que nuestro buen pastor hará posible que no nos falte nada, que estemos ahí, Él nos va a guiar, Él nos va a llevar. Por eso es que tenemos que ser conscientes de que debemos oír su voz y seguirle de muy cerca. Hay un verso que el apóstol Pablo nos deja en Colosenses capítulo 2 para que nosotros podamos entender que para disfrutar este privilegio de la seguridad que tenemos en Cristo, hay conocimiento que nosotros necesitamos. Mira cómo dice el verso 2. Dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas. Dígalo conmigo, todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, es cuando tú, mi amado, entiendes que toda plena seguridad se encuentra en la comprensión de quién es Cristo, de la persona de Cristo. Es una comprensión de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él manifiesta. La persona de Cristo en ti. Cuando tú vas creciendo en el conocimiento de la persona de Jesucristo, entonces las convicciones que hay dentro de ti están siendo cada día más arraigadas y más firmes. Entonces tú puedes disfrutar de todas las abundantes riquezas que hay en Cristo. Vienen al tener un conocimiento de Él. Eso es lo que te va a traer a ti plena seguridad. En estos tiempos, la seguridad tuya está en saber que Dios vive dentro de ti, que Él te ama, que sus ojos están sobre ti, que Él ha comisionado ángeles que estén a tu alrededor, que ya nada ni nadie puede separarte del amor de Dios, que ya tu destino está seguro.
Ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte. Nada puede separarte de ese amor que Él ha depositado en tu vida. Eso, mis amados, es seguridad. Y seguridad de la mejor. Porque aún ese sistema de seguridad que tú tienes en tu casa, los ladrones ya saben descifrar cómo entrar y coger el dinero que metiste en la lata de avena. Pero tu vida está en las manos de Dios. Amén. Yo me gozo en pensar que los ojos de mi Dios están sobre de mí. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Qué quiere decirle el apóstol Pablo? Que cuando tú viniste a Cristo de primera, tú te sentías seguro en esa salvación, tú te sentías feliz, pero Él dice, mira, mantén esa misma firmeza, mantén esa misma confesión que tenías desde el principio, esa misma seguridad. No hay razón por tú dejar la seguridad que el Señor te ha dado. Ve, eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, teniendo todo en su casa, ¿qué hizo? No encontró que era importante todos esos privilegios y se fue a vivir la vida loca. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos creyentes? Están en la casa de Dios. Todos los privilegios de la casa son tuyos. Eres un pueblo que ha sido bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué tiene el mundo para ofrecerte a ti? Mantente confesando esa misma gloriosa salvación que se te dio y mantén esa misma seguridad del principio, porque tú estás seguro, pero tú tienes que saberlo. No es asunto de si Dios te tiene seguro, no. Él te tiene seguro, pero tú te sientes seguro. Mantén esa seguridad. Ay, Padre, el tiempo se me ha ido rápidamente, pero quiero compartir contigo que la seguridad que nosotros tenemos en Jesús no es una seguridad falsa, porque no está basada en lo que los hombres pueden hacer por nosotros. La seguridad que nosotros tenemos está basada en el hecho de que Cristo nos ha dado su palabra. Él ha prometido que Él nos va a amar incondicionalmente, eternamente y para siempre. Nosotros somos de Él. Por eso es una palabra que tú y yo tenemos que recibirla en nuestro espíritu y confesarla. Recuerdo la historia de Juan. Juan nació en un hogar con una familia de 12. Él nunca recuerda que su padre se sentó a cenar con la familia. ¿Por qué? Porque su padre trabajaba muy fuerte para poner alimento en la mesa en su hogar. Pero un día llegó el padre a la casa y le dijo a su esposa, me voy. Encontré un nuevo amor. Y la dejó con sus 12 hijos. Juan solamente tenía 6 años. Se puso el asunto un poco fuerte. Y la mamá le dijo a Juan, yo te voy a dar a ti y a 3 de tus hermanitas para la adopción. No tengo otra cosa que hacer. Si no hago esto, nos vamos a morir de hambre.
puso un anuncio en el periódico de en un pueblito vecino. Y no faltaron más que 3 días y vino alguien rápido que quería adoptar los niños. Y se llegó el día cuando su madre lo llevó a la estación del tren con sus 3 hermanitas para llevarlos donde su nueva familia. El conductor tuvo que arrancarle a Juan de los brazos a su mamá. Su corazón estaba quebrantado. Ahí él dice que él sintió como que algo le llevaron de su corazón. Claro, ya no tenía seguridad. Su nueva familia eran muy buenos. Lo trataron a él y a sus hermanitas muy bien. Pero Juan nunca dejó de sentir ese vacío en su corazón, esa tristeza. Su corazón estaba muy herido. Pero creció, pero el dolor estaba siempre ahí. Llegó a ser un adulto, comenzó a trabajar, se dedicaba a su trabajo. Su trabajo se convirtió en su todo. Por fin salió de la casa de la familia y ahora estaba por su cuenta. Era un hombre ya hecho y derecho. Pero un día, en medio de ese dolor y esa tristeza que él sintió, decidió ir a una iglesia. Y el pastor estaba predicando cómo Cristo había dado su vida en la cruz. Y había adoptado hijos en su familia. Y estos hijos eran de él para siempre. Venían a ser parte de la familia del Señor. Eso tocó de una manera muy fuerte el corazón de Juan. Al final del sermón el pastor hizo el llamado. Habrá alguien que quiera venir y ser adoptado por Jesucristo y venir a ser parte de la familia de Dios. Él levantó su mano para que hicieran oración por él. En ese día el Señor sanó las heridas profundas que habían en su corazón. Por primera vez después de tantos años, Juan comenzó a sentirse amado, aceptado, en seguridad. Él sentía como que el Señor le decía: tú eres mi hijo ahora para siempre. Y en su corazón él sentía que el Señor le decía: yo estaba allí. Yo estaba allí en aquella estación del tren cuando te arrebataron de las manos de tu madre. Y yo he estado todo este tiempo esperando que tú vengas a mí para adoptarte como parte de mi familia. Llegó el tiempo para Juan poder experimentar la seguridad que solamente nosotros podemos encontrar en Jesucristo. Dios es el único, mis amados, que nos da seguridad. Nos da seguridad hoy, mañana y para siempre. Él es el Dios a quien tú y yo servimos. Es un privilegio ser parte de la familia del Señor. Él nos ha dicho: yo no te dejaré ni tampoco te desampararé. El hijo pródigo regresó al hogar y su padre le estaba esperando con brazos abiertos para recibirle. No importa cuántas veces tú hayas caído, la mano poderosa del Señor te levanta, porque tú eres su hijo para siempre. Y Él jamás te va a rechazar. Siempre estará con brazos abiertos para ti. Estemos de pies en esta hora. Si hay alguna vida que dice: yo también quiero regresar a la casa, yo también necesito esa seguridad que solamente Cristo me puede dar.
Yo estoy aquí para orar por ti. Cristo murió en esa cruz para salvarte a ti, para darte una gloriosa vida eterna, darte el privilegio de pertenecer a una familia hermosa y grande que está alrededor del mundo entero, que se llaman los hijos de Dios. Aquí yo estoy para orar por